Aquí estoy de nuevo para hoy contaros algo sobre los osciladores que generan la señal que luego nosotros vamos a transmitir al aire, o que son parte de la señal que vamos a transmitir al aire. Evidentemente, hoy me voy a dedicar a los osciladores analógicos, como este que tengo aquí en la mano. En otro momento os hablaré de los osciladores digitales para que veáis las diferencias que puede haber entre ellos. El que me siga en el canal lo verá. De alguna forma quiero hacer una pequeña formación en estas cosas para el que esté interesado en la electrónica de la radioafición. Pues este que tengo aquí es un oscilador que le vamos a ver no solamente por fuera, como vemos aquí, sino que vamos a ver cómo es por dentro, con su esquema. No voy a abrir la caja, no me refiero a eso. Voy a enseñaros cómo es el esquema, os voy a enseñar lo estable que es, os voy a enseñar con el osciloscopio que tengo aquí la forma de onda para que veáis que es excelente, Luego lo veréis con un frecuencímetro para que veáis lo súper estable que es. Y lo tengo aquí porque un compañero mío tiene un transceptor de estos, un Zulu Delta, un FT101 Zulu Delta, un Yaesu, que tenía problemas con el oscilador, con su estabilidad y tal, que luego resulta que probablemente no sea eso, pero bueno, me lo trajo y dijo: oye, mira, yo he comprado esto de segunda mano, pruébamelo, dime si funciona bien y tal. Y así pues lo pongo y a ver si soluciono el problema que tengo. Bueno, pues aprovechando eso, voy a hacer este vídeo. Os voy a mostrar cómo se diseña, os voy a mostrar cómo funciona. El oscilador está aquí metido en una caja. Es un oscilador Colpitts, que además está modificado por Yaesu. Ahora veremos los esquemas y veréis cómo funciona y tal. Y está metido aquí dentro. Y dentro tiene un condensador de 2 secciones. Fijaros que lleva una desmultiplicación. Voy a intentar ponerlo aquí para que lo veáis. Lleva una desmultiplicación enorme. Lleva una desmultiplicación enorme porque, claro, el condensador que tenemos aquí es un condensador que realmente pues solamente da media vuelta, ¿no? Mete las placas o las quita a 180 grados. Pero claro, con esta como son 5, como este es un oscilador que va de 5 MHz a 5,5, pues evidentemente sería muy difícil acertar la frecuencia, ¿no? Con la variación de media vuelta. Entonces, por eso se pone aquí esta desmultiplicación, que fijaros. Así que nada, vamos primero, os voy a enseñar primero cómo es el circuito, os lo voy a explicar, las etapas que tiene, para que aprendáis cómo funcionan los osciladores y cómo se deben de poner. Posteriormente, cuando ya veamos cómo se diseña y tal, vamos a ver cómo funciona y vamos a ver qué estabilidad tiene y qué señal, etcétera, etcétera. Quiero parar un momentito para presentaros mis apuntes de radioaficionado. Aquí tenéis el índice que podéis conseguir en mi web, que aquí abajo ya estáis viendo la dirección. Veamos entonces qué es lo que lleva esa cajita ahí dentro. Como os decía antes, ahí están las 2 secciones del condensador variable. El condensador este es el que varía la frecuencia con el mando. Luego tenemos un control fino de frecuencia con un varactor, pero bueno, eso lo veremos ahora. Y luego está aquí toda la cadena de condensadores con la bobina resonante, junto con este diodo también, que en el fondo está en paralelo con esta cadena para variar, ¿no?, la frecuencia. Fijaros que llevan condensadores NPO. ¿Qué significa eso? Bueno, pues son condensadores que son muy estables con la temperatura, porque claro, aquí el problema que hay es que tiene que ser muy estable el oscilador y no puede, porque se caliente o se enfríe, no puede los condensadores variar en frecuencia. Porque entonces, variar su capacidad, porque entonces la frecuencia podría variar. Entonces esto es un condensador de muy alto Q, la bobina es muy buena, también de muy alto Q, y todos los condensadores son condensadores muy estables. Este es el condensador para centrar la banda, porque esto, claro, oscila entre 5 y 5,5, pero puede oscilar entre 6 y 6,5 o creo recordar que era entre 4,5 y 5, en fin, con este condensador centramos la banda en 5,250 para que sea la mitad entre 5.0 y 5.5.
Esa es, digamos que la función de este oscilador. Y luego aquí está el oscilador Colpitts, que coge la señal, ya veis aquí la realimentación, y es el que genera la oscilación aquí. Como os he dicho antes, teníamos aquí un diodo varactor. Este diodo varactor es para una vez que tenemos aquí centrada la frecuencia, con un ajuste fino que va con el control a un circuito que ellos llaman de ajuste fino, pues lo que hacen es ajustar un poquito la frecuencia para arriba o para abajo. Esto sobre todo es cuando estamos transmitiendo en banda lateral o recibiendo en banda lateral, si queremos hacer un ajuste fino para dejar la frecuencia perfectamente. Luego ya veis, este es el circuito tanque, este es el circuito fino de frecuencia para poderlo ajustar, y luego este es el oscilador, que ya veis aquí la realimentación y demás aquí en la base. Es una configuración un tanto extraña, pero muy estable. Yo ahora os voy a mostrar cómo se diseña esto y cómo es más o menos. Lleva fijaros en este condensador a masa, que es parte de la realimentación también. Y luego, bueno, pues aquí también estos dos condensadores. Aquí, en función de estos condensadores, el transistor oscila o no. Hay una relación de capacidades para que oscile. Bien, este es el oscilador, se alimenta por aquí, al colector. La tensión de alimentación que viene por aquí de 6 voltios va al colector. Y luego el emisor se polariza con esta resistencia que hay aquí. Luego ya tenemos descrito toda esta parte. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, los osciladores son muy sensibles a tener variaciones de frecuencia porque la carga varíe. O sea, si yo pongo aquí una resistencia, imaginaos, de 100 ohmios y luego pongo una resistencia de 80 y luego pongo una de 1000, pues la frecuencia puede variar porque la carga puede hacer que varíe inestabilice al circuito. Entonces, para eso ponemos aquí un FET con una impedancia muy elevada de 100K y bueno, más la impedancia que tiene aquí el FET, que es enorme, y esto va a separar perfectamente la señal de aquí a aquí. Entonces vamos a coger la tensión de salida y la vamos a transmitir hacia aquí de una forma perfectamente aislando esta parte de esta. Con una impedancia muy alta. O sea, esto daros cuenta que realmente es un amplificador de tensión ideal, ¿no? Entonces llega por aquí la tensión y con una impedancia infinita, y aquí tienes pues la salida, ¿no? Bueno, infinita, muy grande, digamos eso, ¿no? Entonces esto es simplemente ese separador que nos va a hacer que este oscilador, aunque haya variaciones aquí por detrás de carga, no pase nada. No las note y funcione. Que son los 3 pasos que tienen que tener los osciladores. Y luego tiene un amplificador para ya sacar una señal pues suficientemente elevada. Fijaros que también está en emisor común, o sea, en colector común. Esto significa que la impedancia de entrada también es grande porque es la impedancia prácticamente es la resistencia esta multiplicada por la ganancia de este transistor, la impedancia que ve aquí. Luego estamos aislando mucho al amplificador. Y luego además estamos teniendo una cierta ganancia en tensión, bueno, no muy grande, pero una cierta ganancia para atacar al filtro de salida que le veis aquí. Este es el filtro de salida, que es un filtro paso bajo para eliminar los posibles armónicos que este oscilador pueda producir. ¿Por qué? Pues porque si la relación esta de condensadores no es suficientemente buena o hay algún tipo de problemilla, pues va a dar unos ciertos armónicos. Este filtro paso bajo va a eliminar esos armónicos. Y luego ya la salida directamente viene por aquí. Fijaros también que la alimentación tiene un choque de 250 microhenrios con un condensador, un filtro, para aislar que la radiofrecuencia no pase por aquí. Bueno, pues ya os lo he descrito todo. Ahora lo que os voy a mostrar es cómo se diseña un oscilador. Así que vamos a ver cómo es un oscilador Colpitts. Lo voy a poner de otra manera para que lo veáis mejor. Mirad, es este. ¿Veis? Aquí tenéis esos dos condensadores que os he dicho. El condensador de base, que os dije que os fijarais, este que hay aquí. Estos dos condensadores están aquí en el colector y la inductancia. ¿Cuál es la frecuencia de resonancia de un oscilador de este estilo? Bueno, pues la frecuencia de resonancia de un oscilador de este estilo es 1 partido por 2pi L y la capacidad conjunta esta que hay aquí. En este circuito que yo ya he diseñado y ya he puesto aquí, le he puesto porque va a ser un circuito para banda de 20 metros. Entonces, los 3 pasos
los 3 pasos para hacer un cálculo de este estilo, pues la frecuencia del oscilador es estos 136 picofaradios que hay aquí, cada uno de ellos. Estos realmente son condensadores de 120 picofaradios, pero los medí y daba 136. Entonces, para que la cosa fuera un poquito más exacta, puse su valor. Como estos son 2 condensadores en serie y la frecuencia es la raíz cuadrada de 1 partido por 2pi por la raíz cuadrada de esta L, y la capacidad generada por estos 2 condensadores, pues es 1 partido por 2pi por 1,7 microhenrios, por eso pongo 10 a la menos 6, y por 68 picofaradios, que es la capacidad que tiene estos 2 condensadores en conjuntos. Picofaradios son menos 12. Si hacéis esta operación salen 14,8 MHz. La condición de oscilador es que la ganancia de este transistor, que suele estar entre 100 y 300, sea mayor que el cociente entre C2 y C1, para que pueda oscilar. O sea, aquí si os dais cuenta, C2 entre C1 es 1, y esto es mucho menor en este caso que 300, entre 100 y 300. O sea, 100 y 300 es mucho mayor que 1. Luego puede oscilar. Es un oscilador que va a oscilar. Y luego ya pues estaría la polarización típica, que bueno, yo he puesto aquí una polarización típica de llevar la tensión de alimentación a la base a la mitad, y luego pues poner aquí una resistencia de 2K7 para estabilizar el punto de trabajo del transistor. ¿Por qué? Pues porque si esto subiera la temperatura, esto puede circular más corriente por aquí, entonces la tensión base emisor disminuye y vuelve otra vez a la condición de trabajo. O sea, es una estabilización del punto de trabajo. Así que ya lo veis, así de sencillo es. Pero fijaros que esto es un oscilador que no varía nada, porque yo no le he puesto aquí ningún condensador variable ni nada. Se podría poner, ponemos aquí un condensador variable como lo tiene el otro circuito y ya está. Pero lo podemos hacer con esto otro, que es poner en paralelo con este condensador un diodo varactor, un diodo varicap, con un choque de tensión de control, y aquí variando la tensión entre unos ciertos valores, pues esta capacidad va a variar, y como ya sabéis que la frecuencia de resonancia es 1 partido por 2pi por esta L y por la capacidad total que hay aquí, pues variará la frecuencia. ¿Cómo lo podemos medir? Pues fijaros así, simplemente cogéis una fuente de alimentación, le metéis los voltios aquí. Yo esto está calculado para unos 12 voltios. No, 13,8, perdón, aquí está. Y entonces, bueno, pues ya veis aquí que podemos con un condensador, porque aquí hay daros cuenta que aquí hay una continua. Aquí hay una tensión continua, que es la del colector, que son los 13,8 voltios a través de esta bobina. Entonces no lo puedo poner directamente a la punta porque probablemente... Bueno, en este caso sí se podría poner porque este osciloscopio puede y tal, pero lo mejor es aislarlo. Fijaros que este osciloscopio lleva una sonda de 10 megas y luego además esto es una impedancia muy alta, con lo cual no va a cargar al circuito. Pues esto es el secreto de esa cajita tan maravillosa. Y fijaros cómo se diseña así de fácil. Yo tengo un vídeo donde diseño uno de estos, lo podéis ver si queréis, y creo que merece mucho la pena que hagáis uno. Luego esto se puede modular de muchas maneras. Si por ejemplo metéis aquí la modulación también, aparte de la tensión de control, metéis un condensador y le metéis aquí una sinusoide, una modulación, pues esto lo ajustáis un poco, claro, con una resistencia, y esto podría ser un modulador en frecuencia. Porque claro, le van modulando aquí la capacidad y va modulándose la frecuencia. Si moduláis aquí la tensión de alimentación con un transformador, tendríais un modulador de AM. O sea que fijaros si se pueden hacer cosas con estas cosas. En fin, vamos a seguir con esta cajita tan maravillosa. Voy a poner aquí la masa, porque ahí está alimentada la masa, y voy a pinchar en la salida de señal del equipo, para que lo veáis. Bien, pues ya lo tenemos aquí. Fijaros aquí la señal que saca el oscilador. Voy a acercar la pantalla para que lo veáis. Fijaros qué señal más estupenda tenemos aquí del oscilador.
Ahora mismo está funcionando a 5,5 MHz, más o menos, lo veis ahí. Bueno, yo puedo ir variando la frecuencia, si muevo el botoncito que os había dicho antes, pues puedo ir variando la frecuencia y puede ir bajando. Fijaros que tiene una tensión pico a pico de 500 milivoltios. Es un montón, un montón. O sea, está dando además una señal muy, muy buena de medio voltio pico a pico. O sea, es algo que está estupendo, ¿no? Pero fijaros la pureza de la señal. Mirad, si yo lo amplifico más, si yo lo pongo aquí un poquito más, fijaros que es una sinusoide perfecta. Este ruido que veis aquí, en la sinusoide, realmente es la sonda, que no la tengo muy bien calibrada. Pero bueno, no pasa nada, simplemente para que veáis la pureza. Si esto lo viéramos en un analizador de espectros, veríais que la pureza espectral es absolutamente enorme. Fijaros una cosa importante, mirad, yo le doy aquí golpes, mirad, a ver si lo veis, porque esto es una cosa que los ingenieros siempre han estado con problemas con este tipo de cosas. Mirad la señal y mirad aquí que yo le doy. ¿Veis? No varía. ¿Veis? Eso significa algo muy importante, y es que no tiene efectos de microfonicidad. Eso sería muy malo, porque si tuviera efectos de microfonicidad cuando yo le doy golpes o cuando le doy así con algo, la señal se modularía y aparecería una modulación de amplitud. Esto también se tiene que evitar, porque claro, si nosotros estamos recibiendo algo y las vibraciones hacen que varíe el oscilador, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que íbamos a tener un ruido en recepción muy molesto, y en transmisión pues podríamos estar modulando doblemente en banda lateral y modulando luego el oscilador en AM. Tienen que no tener microfonicidad, tienen que ser estables y tienen que tener una salida de tensión suficientemente alta como para que si hay que amplificar algo sea poco donde se le va a poner, y así de esa manera no afecte a la carga del aparato. Vamos a ver ahora el espectro, y después del espectro lo que voy a mirar es con un frecuencímetro su estabilidad. Bien, pues ya tengo aquí puesto el analizador de espectros. Que yo no uso un analizador de espectros excelente, ni maravilloso, ni carísimo, sino que estoy utilizando un TIN-SA. Eso quiere decir que podemos trabajar con cosas relativamente baratas que nos pueden dar pues una información suficiente para nosotros los radioaficionados. Fijaros cómo estoy midiendo yo mi oscilador. De una forma muy curiosa, porque tendría que haber de aquí a aquí un cable, pero como no tengo conector de ahí y aquí no tengo ningún tipo de cable, pues yo ya sé que la medida pues no va a ser en potencia, no va a ser la que debería ser, porque aquí no hay ni 50 ohmios ni hay nada de nada. Entonces aquí no va a ser, no vamos a medir aquí la potencia real. O sea que aquí estamos viendo menos 43 dB a 5,4 MHz, pero son digamos que una medida relativa, pero importante. Lo importante para nosotros es ver no el valor absoluto, sino ver si hay algún tipo de armónico, si hay alguna cosa así y tal. He ajustado esto de tal manera que estos sean 50 MHz y esto 1 MHz, o sea que prácticamente esto, como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como prácticamente son 5 MHz por división. Fijaros que el segundo armónico, que tendría que estar en 10 MHz, no hay nada. En 15, ni en 20, ni en 25, ni en 30, ni en 35, ni en 40, ni en 45, ni en 50. O sea que no hay armónicos. Es una señal muy pura. Se veía en el analizador de espectros, se veía la pureza de esa señal. Se veía estupendamente y muy pura. Se veía muy bien. Y ya el analizador de espectros nos lo está diciendo. Mirad, voy a hacer una cosa para que veamos esto aquí en el centro. Fijaros qué pureza tiene. Tiene una pureza estupenda, o sea, no se mueve y está ahí puesto perfectamente. Ya digo, no os fiéis de la potencia que dice que da, porque no está la entrada no tiene esa impedancia que debería de tener, pero al menos se ve muy bien la calidad de este tono. Y ahora lo que nos queda es ver
con el frecuencímetro la estabilidad, a ver qué tal estabilidad tiene y qué frecuencia marca. Bien, vamos a ver ahora la estabilidad que tiene el oscilador. ¿Qué es lo que he hecho? Ha sido coger y poner un frecuencímetro que también previamente lo he tenido calentando bastante tiempo. O sea, lo he tenido calentando del orden de media hora para que su estabilidad sea buena, aunque es un frecuencímetro que aun siendo viejo tiene un TCXO y es bastante estable. O sea, no creéis que tiene una estabilidad así muy endeble, no. Ahora mismo lo estoy midiendo. Estoy viendo esta frecuencia y fijaros también, para que veáis el tiempo, pues aquí lo vamos a ver. Aquí teóricamente pues son las 4 menos cuarto más o menos, para que veáis a largo tiempo cuánto es la variación de frecuencia. Yo creo que no creo que sea demasiada, ¿no? Pero bueno, vamos a probarlo y de esta manera así nos quedamos tranquilos. Bueno, pues ha pasado 1 hora y media, más o menos. Aquí tengo el reloj, prácticamente 1 hora y media, porque eran las 4 menos cuarto, y ha pasado 1 hora y media, y fijaros que ha variado pues prácticamente 1 kHz. O sea, si echáis la cuenta, 1 kHz en 5 millones es 0,02%. Un 0,02%, siendo además un oscilador que no es de cristal y que se le permite que varíe un poquito, claro, no puede estar completamente clavado, pero es un 0,02%, o sea, prácticamente nada. Mantiene una estabilidad asombrosa y ese kilohercio es prácticamente, también yo diría que despreciable para lo que va a funcionar donde va a funcionar este oscilador. Es un oscilador que yo me he quedado muy sorprendido de la gran estabilidad que tiene. Aparato que para mí sigue siendo, a pesar de los 40 años que tiene, de lo mejorcito que hay. Bien, aquí ya lo habéis instalado, ahí metido, esta es la ruedecita, ahí el frecuencímetro que tiene, y la verdad es que la estabilidad es estupenda, Es un aparato que, aun siendo ya antiguo, pero en cuestión de VCO y tal, es perfecto. Simplemente hay que ponerle esos 4 tornillos y luego conectar los cables que habéis visto por detrás en el vídeo. No lleva mucho más. La única cosa es que, bueno, hay que quitar el frecuencímetro, que es una placa, para poderlo meter, y luego ya pues simplemente se mete y se acabó. No hay más. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, porque yo creo que es una cosa interesante de saber y profundizar en ello para empezar ya con los VCOs digitales.